Muy bien, como lo saben, estamos hablando sobre Cristo, cómo es conocer a Cristo por medio de las Escrituras, a lo largo de las Escrituras. Y este viaje ha sido bastante extenso, esta es la 13ª oportunidad en la cual vamos a estar hablando de lo mismo, pero sin duda alguna, si fuésemos exhaustivos a la hora de analizar el Antiguo Testamento en función a lo que habla del Señor Jesucristo, claramente no terminaríamos nunca. Es tanta la información que, más que información, busca transformación en nuestras vidas, pero que es tanta que verdaderamente no daríamos abasto en toda nuestra vida. Sin embargo, la idea de esta serie de estudios ha sido poder introducirnos un poco en lo que tiene que ver con la temática de Cristo a lo largo de las Escrituras. Hemos estado hablando del Antiguo Testamento, hemos visto que básicamente la persona del Señor Jesucristo se describe en el Antiguo Testamento de varias formas. Una de ellas son las más conocidas como las profecías, ¿cierto? Las profecías. También hablamos de promesas, que son profecías también, pero son más generales, no tan particulares como son el detalle que tienen ciertas profecías. Y también estuvimos hablando que la manera más común en cómo se nos muestra el Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento es por medio de tipologías, los tipos. Y vimos y definimos el tipo como un molde, como algo que prefigura lo que va a ser verdadero. Y es ahí cuando definimos tipo, dimos el ejemplo de un molde. Un molde. Un tipo es un molde. Uno no se come un molde, pero si uno se come aquello que llega, esa masa o aquel chocolate, dependiendo de lo que usted quiera hacer, le echa ese molde, agarra esa forma y eso es lo que usted disfruta, no el molde. El molde solamente le da forma o presagia cómo va a ser finalmente el relleno. De esa manera es que definimos tipo, mientras que el antitipo sería el cumplimiento perfecto, y el antitipo es el Señor Jesucristo, su persona y su obra. Hablamos, ¿cierto?, sobre el Señor y su representación tipológica, ¿cierto?, por medio de la vida de ciertas personas. Hablamos de Adán, hablamos de Caín, hablamos de Noé, hablamos de Melquisedec, hablamos del ángel de Jehová, y sin duda alguna podríamos hablar de muchas cosas, de otros personajes también, Sansón, Jefté, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, la idea es, como les decía, que esto nos produzca a nosotros un anhelo, un deseo de poder profundizar más y ver el Antiguo Testamento no simplemente como historias, sino más bien como la palabra de Dios que apunta hacia la persona de nuestro Señor Jesucristo. Después de eso comenzamos a hablar, ¿cierto?, de la tipología más excelente, por así decirlo, que existe en el Antiguo Testamento, que es el tabernáculo. Dios manda a Moisés en el desierto a erigir un tabernáculo, el lugar donde Dios se iba a encontrar con su pueblo. Entonces vimos cómo el tabernáculo, sus materiales, ¿cierto?, como ciertos elementos que estaban dentro del tabernáculo apuntaban claramente a la obra de Cristo. Y ya para concluir esta parte del Antiguo Testamento, sobre la evidencia que nos muestra acerca de la persona y obra del Señor Jesucristo, comenzamos a ver las 7 fiestas. Y hablamos de algunas de ellas, hablamos, ¿cierto?, del Sabbat, que es la fiesta que no era anual, sino más bien semanal, donde se recordaba el reposo, el descanso, que nosotros entendemos que solo podemos hallar en Cristo. También hablamos de la fiesta de la Pascua, que era la primera fiesta que Dios de alguna manera instituyó para que su pueblo participara con él, la fiesta en la cual se conmemoraba la salida exabrupta del pueblo hebreo de Egipto mientras ellos estuvieron ahí en esclavitud durante un periodo prolongado de tiempo. Sabemos, más de 400 años estuvieron ahí ellos en esclavitud. Por tanto, esa es la primera fiesta que Dios estima para que su pueblo pueda compartir con ellos. Después hablamos, ¿cierto?, sobre la fiesta de las primicias, que correspondía al tercer día luego de la Pascua. Esto precisamente vimos que correspondía, Jesucristo murió en la Pascua y resucitó en la fiesta de las primicias. Vimos que el día después de la fiesta de la Pascua comenzaba una semana, 7 días, donde se celebraba otra fiesta, que era la fiesta de los panes sin levadura. Esta también nos hablaba a nosotros sobre cómo es que el sacrificio de Cristo iba a ser un sacrificio, una ofrenda sin contaminación. Eso significaba el pan sin levadura. Era una masa que no tenía levadura, por tanto no leudó y no cambió su sustancia, sino que se mantuvo.
Esa es la idea, eso es lo que representa esa festividad, la festividad de los panes ácimos o los panes sin levadura, que Cristo, el verdadero pan del cielo, el pan que descendió del cielo, no tenía contaminación alguna. También hablamos, ¿cierto?, de la fiesta de Pentecostés, aquella que pasaba 50 días luego de la Pascua, que precisamente concuerda con el momento, la fecha en el cual el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo a que more ya, no tan solo junto a los discípulos, a los creyentes, sino en los discípulos y los creyentes. A partir de ese momento de la fiesta de Pentecostés, que correspondía a la fiesta de las cosechas. Eso es lo que significaba Pentecostés. Era la fiesta de las semanas donde Dios invitaba al pueblo a agradecerle por la cosecha que habían tenido. Y vemos cómo esto, a la luz del nuevo pacto, a la luz de Cristo, significa que Cristo iba a dar su primera gran cosecha. Y esa primera gran cosecha de nuevos conversos, de nuevas personas salvadas, fue en Pentecostés, donde judíos que eran de procedencia helénica. ¿Qué significa eso? Que eran judíos que habían nacido en otros países, en otros pueblos lejanos a Judea. ¿Ya? Estos hombres hablaban de manera natural otros idiomas, partos, medos, elamitas, dice el texto en Hechos capítulo 2, que eran parte de estas naciones de las cuales venían estas personas que oyeron a estos 120 hablar en nuevas lenguas para ellos, nuevos idiomas para ellos, y estos hombres escucharon hablar a estos 120 en sus propios idiomas las maravillas de Dios y creyeron en el mensaje de Cristo. Y en ese momento, más de 3.000 personas llegaron a la fe en Cristo Jesús. Entonces vemos esa pequeña gran cosecha que se cumple precisamente en la fiesta de Pentecostés. La semana pasada comenzamos a hablar de las últimas 3 fiestas. Y estas 3 fiestas no estaban tan cerca de las otras. La Pascua, las primicias, la fiesta de los panes sin levadura y Pentecostés estaban prácticamente cerca. La más lejana era Pentecostés, que estaba a 50 días desde la Pascua. La Pascua había sido ordenada por parte de Dios el día 14 del primer mes del año. ¿Ya? Entonces ahí se dan todas esas fiestas, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, se da todo en ese primer mes. Sin embargo, 50 días después, el tercer mes, ahí ocurre esta fiesta de Pentecostés. Pero de ahí hay un lapso hasta el 7º mes donde comienzan las últimas 3 fiestas. La semana pasada hablamos de la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas era un momento en el cual el pueblo celebraba solemnemente, ¿ya? Y celebraba solemnemente, se acongojaban, por así decirlo un poco, se afligían un poco, pero recordaban paradójicamente con gozo un momento de reunión. Eso es lo que significaban las trompetas en ese tiempo. Les conté que habían 2 tipos de trompetas. Había una trompeta que era metálica. Esta era utilizada en el culto ritual que los sacerdotes emitían en el templo, en el tabernáculo. Pero había otra trompeta que no era de metal, sino más bien era hecha de un cuerno. Y esta era la que se tocaba en 2 oportunidades básicamente. Una era cuando se quería reunir al pueblo, ya, a convocar al pueblo, y la otra forma o otro uso que le daban a esta trompeta era cuando los generales llamaban y alistaban al pueblo para la batalla. ¿Ya? Para esa era la utilidad que se le daba a esta trompeta. Entonces nosotros entendimos que esta fiesta de las trompetas hace alusión a la segunda venida del Señor Jesucristo, cuando dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses que Dios, ¿cierto?, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿cierto?, va a reunir a su pueblo. Primeramente, aquellos que han muerto en Cristo y posteriormente aquellos que están vivos van a ser transformados para reunirse con el Señor. Esto hace alusión a la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces esas son las fiestas que hemos visto hasta el momento. El día de hoy vamos a ver una sola y Dios mediante la próxima semana vamos a ver otra más, que sería la última. Hoy vamos a estar hablando del día de la expiación, ¿ya? El día de la expiación como tipo de Cristo. Esta fiesta, hermanos míos, la fiesta del día de la expiación era el día más importante para la nación israelita. Este era el día más importante. Sin duda la Pascua era un momento nacional que recordarían por siempre,
Pero el día de la expiación a nivel nacional, a nivel de religioso, era el más importante. Era el más importante. Vimos entonces, a modo de resumen, que el mes séptimo ocurrían 3 fiestas. El día 1 del mes séptimo, la fiesta de las trompetas, que es la que vimos la semana pasada. El día 10 del séptimo mes era la fiesta o el día de la expiación, que es el que vamos a ver hoy día. Y desde los días 15 al 22 del mes séptimo se realizaba la fiesta de los tabernáculos, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a estar hablando de la fiesta de la expiación o el día de la expiación. Como les decía, este correspondía al día más importante del calendario judío. Y esto es curioso, hermanos, porque precisamente se encuentra esta ordenanza, se encuentra en Levítico capítulo 16. El capítulo 16 de Levítico es el centro del libro de Levítico, la mitad. De alguna manera, lo más importante está ahí, que es precisamente el día de la expiación. Y curiosamente, el libro de Levítico es el centro, es el del medio, el más importante, de alguna forma, de los libros del Pentateuco, de la Torá. O sea, Levítico es el centro de la Torá y a la vez el capítulo 16 del libro de Levítico, que nos habla del día de la expiación, es el centro del centro. ¿Se da cuenta? Como que de alguna forma eso le daba importancia y relevancia a esta fiesta. Y así lo entendieron los judíos, los hebreos, los israelitas en ese entonces, ¿ya? Así que eso es importante. El día de la expiación era el día más relevante del calendario religioso del pueblo israelita. Aquí vamos a ver algunas cosas que encontramos en Levítico capítulo 16, precisamente. Es un texto bastante largo, en el cual nosotros vamos a estar tocando ciertamente algunos puntos para que podamos comprenderlo y ver cómo eso nos apunta a nosotros a la persona de nuestro Señor Jesucristo, que es el fin claramente de estos estudios. Leemos en Levítico capítulo 16, versos 29 al 31 lo siguiente. Dice: este será para ustedes un estatuto perpetuo, tanto para el nativo como para el extranjero. El día 10 del mes séptimo ayunarán, fíjense en estos detalles, y no realizarán ningún tipo de trabajo. El hecho de que fueran días de reposo las festividades era, como yo les comentaba la otra vez, algo importante. Todas las festividades caían en días de reposo. Habían días de reposo. Salvo, ¿cierto?, aquellas festividades que eran más largas, por ejemplo, la fiesta de los panes ácimos, no eran todos los días festivos. Había un día que era el más importante, que era festivo, que no debían trabajar, pero los demás días sí. Pero la característica de todas estas festividades es que siempre había dentro de ella un día que era de reposo. Y como yo les comentaba la otra vez, el reposo, ¿a qué apunta? A Cristo, en el sentido de que únicamente las personas pueden hallar el descanso de sus obras en Cristo, ¿ya? Por eso es tan importante esto que de alguna manera repetitiva Dios nos muestra por medio de estos días de reposo que eran parte de las festividades. Es decir, estas fiestas solemnes recordaban el reposo que solamente un cristiano puede hallar en Dios por medio de Cristo. Ya. Entonces, ayunarán. Una característica que tenía este día de la expiación era que era un día de mucha tristeza. Era un día donde Dios llamaba al pueblo a acongojarse, a recordar sus pecados. Porque precisamente en ese día, el día de la expiación, el pecado del pueblo anual era perdonado. Ese era el día que se ofrecía el sacrificio por el pecado del pueblo en general. No de manera particular. Nosotros sabemos que habían ordenanzas a los sacerdotes de cada vez que alguien emitía o cometía algún pecado, debía presentarse y dar un sacrificio, ¿cierto? Pero este día, el día de la expiación, era el día en el cual el pueblo por completo exponía su pecado, era juzgado por Dios y Dios le perdonaba mediante unos sacrificios, ¿ya? Vamos a seguir leyendo esto entonces. En dicho día se hará propiciación por ustedes para purificarlos, y delante del Señor serán purificados de todos sus pecados. ¿Se da cuenta? Todo el pueblo era purificado de sus pecados.
Será para ustedes un día de completo reposo en el cual ayunarán. Es un estatuto perpetuo. Este día era el que Dios determinó a su pueblo para meditar en sus faltas, para meditar en sus pecados y buscar perdón en Dios, ¿cierto? Y para eso el sacerdote debía hacer una ofrenda especial, y vamos a estar hablando un poquito de ello, ¿ya? Detalle del día de la expiación: este era un día de constricción y arrepentimiento en el cual el pueblo se presentaba delante de Dios a rendir cuentas, ¿ya? Es lo que leímos básicamente. El sumo sacerdote, fíjense en esto, y vamos a estar leyendo los versos que nos hablan de aquello, era el único que podía participar de esta ceremonia. En este momento, cuando era el día de la expiación, todos los otros sacerdotes que regularmente estaban en el tabernáculo o posteriormente en el templo, oficiando servicio a Dios, debían salir del lugar. Y solo el sumo sacerdote podía ese día estar adentro y hacer estos sacrificios. Era el único que podía estar presente. Los otros no, ¿ya? Los otros debían esperar afuera. Y esto es curioso. ¿Por qué? Porque era el día de descanso más estricto para el pueblo. O sea, recordemos acá en este pasaje que leímos anteriormente, acá. Fíjese cómo parte. Dice: el día de 10 del mes séptimo ayunarán y no realizarán ningún tipo de trabajo. ¿Cierto? Ya. Y abajo lo vuelve a repetir. Dice: será para ustedes un día de completo reposo. O sea, Dios es majadero en el reposo. O sea, ellos tenían que descansar. El pueblo debía descansar. Pero había alguien que sí trabajaba. El único que trabajaba era el sumo sacerdote. Y esto ya se da cuenta como poco a poco nos está apuntando a la obra de Cristo. O sea, la única obra válida es del sumo sacerdote. Y según el escritor de Hebreos, ¿quién es nuestro sumo sacerdote? El Señor Jesucristo. Continuemos entonces. Ahora, como les decía, era el día de descanso más estricto para el pueblo, pero era el día de mayor labor para el sumo sacerdote. El día que más trabajo, más pega tenía el sumo sacerdote era eso. Todo tenía que hacerlo él. Él tenía que vestirse, él tenía que presentar sacrificio, él tenía que hacer todo, ¿ya? Y aquí vamos a leer un poco cómo es la ordenanza que Dios hace en primer lugar a Aarón. Recuerden que el primer sumo sacerdote fue Aarón, y posterior a eso sus descendientes se va eligiendo uno, ¿cierto? Y eso es que uno de ellos termina siendo sumo sacerdote. Ahora bien, por eso se le ordena a Aarón, puesto que es el primer sumo sacerdote. Fíjese acá en Levítico 16, 3 al 4. Dice: Aarón deberá entrar en el santuario con un novillo para el sacrificio expiatorio y un carnero para el holocausto. Se pondrá la túnica sagrada de lino y la ropa interior de lino. Se ceñirá con la faja de lino y se pondrá la tiara de lino. Estas son vestiduras sagradas que se pondrá después de haberse bañado con agua. No sé si usted recuerda, no tuve el tiempo para poner el pasaje ahí, pero la vestimenta habitual de un sumo sacerdote era un manto blanco de lino, pero sobre él tenía otro vestido de color azul. Sobre eso tenía unos pectorales, donde tenía unas piedras que estaban y que representaban cada una de las tribus, ¿cierto? También tenía una piedra por acá y otra por acá, el Urín y el Tumín, y tenía un turbante y en la frente tenía una placa que decía Santidad Jehová. ¿Se acuerda de eso? Fíjese que en este día el sumo sacerdote no usaba esa ropa. Ese día él usaba otra ropa especial, única y exclusivamente para el día de la expiación. Ustedes comprenderán que el ropaje que empleaba era de lino, el que utilizaba habitualmente de púrpura, de azul, era un traje sumamente fino y que claramente le daba a él el estatus de sumo sacerdote. Sin embargo, el día de la expiación, él tenía que despojarse de esos atuendos espectaculares y majestuosos y ponerse uno de lino, todo de lino que representaba la pureza y la santidad. El sacerdote, el sumo sacerdote, debía despojarse de la magnificencia de sus ropajes y presentarse de una manera humilde. Y nosotros vemos eso y sabemos lo que significa. Las ropas que utilizaba el sumo sacerdote no eran las mismas que empleaba el resto del año. Las de esta oportunidad eran más sencillas.
y representaban que el sacerdote debía entrar desprovisto de la arrogancia de su cargo. Si algo diferenciaba al sumo sacerdote de los sacerdotes, era su ropa. Pero en esta oportunidad, él tenía que despojarse de eso y presentarse de una manera mucho más sencilla a ofrecer sacrificios. Ahora, este día no solo era efectivo el perdón de los pecados de todo el pueblo, sino que también el sacerdote ofrecía un sacrificio por los suyos primero. Lo primero que debía hacer el sacerdote, el sumo sacerdote, era ofrecer un sacrificio por su pecado. Antes, durante los otros sacrificios, las otras festividades, él ofrecía sacrificios, pero él intercedía por los demás. Pero él no presentaba sacrificios por su misma persona. En esta oportunidad el sacerdote, el sumo sacerdote, primero tiene que ofrecer sacrificios por sus pecados y luego presentar el sacrificio que era para el pecado del pueblo. ¿Ya? Ahora, otra cosa importante, hermanos míos, que nos va mostrando esto y ya claramente va apuntando a Cristo, es el hecho de que, no sé si ustedes recuerdan o habrán leído algunos de ustedes el día de jubileo. ¿Saben lo que es el día de jubileo? ¿Se acuerdan? El día de jubileo era un día que Dios había determinado que ocurría cada 50 años. ¿Qué pasaba? En oportunidades, la gente del pueblo, de la nación, entraba en pobreza. ¿Ya? Dios había ordenado que cada uno tuviera su heredad, pero muchos de estos hombres, padres de familia, no fueron sabios y prudentes con lo que Dios les había dado. Entonces malgastaron muchos de ellos sus propiedades y tuvieron que venderlas. Incluso algunas personas llegaron a la pobreza tal que tuvieron que venderse a sus hermanos como esclavos. ¿Ya? Pero Dios había estipulado algo, que cada 50 años aquellos que tenían deudas, sus deudas eran perdonadas. Aquellos que se habían vendido a sí mismos como esclavos con sus familiares, con personas de su propia nación, ahora entrarían en libertad. Ese día era el día de la libertad, era el día de la restitución. Sería maravilloso que nos perdonaran las deudas, ¿cierto? A todo esto. Dato curioso. Pero la verdad es que no vivimos en teocracia, así que eso no corre para nosotros. Ahora, eso era lo que pasaba el día de jubileo. Ahora, el día de jubileo se celebraba cada 50 años, pero el día preciso que se celebraba era el día de la expiación. Entonces, no tan solo el pueblo era libre de sus pecados, sino que también era libre de sus cargas, era libre de sus deudas. Aquellas cosas que ellos se habían despojado por haber sido malos administradores, les eran devueltas. Era el día de la restitución. ¿Se da cuenta cómo también eso nos va apuntando a Cristo? Cómo ese día, porque vamos a ver más adelante que el día de la expiación tiene elementos que se cumplieron cuando Cristo vino por primera vez, pero también tiene elementos que se van a cumplir cuando Él venga por segunda vez. Entonces, a diferencia de las otras fiestas, que todas representaban, bueno, salvo las trompetas que sabemos que representan la segunda venida de Cristo, pero las otras festividades, primicia, la Pascua, Pentecostés, sabemos que todo eso se cumplió en la primera venida de Cristo. Sin embargo, con la fiesta del día de la expiación, hay parte que se cumple en su primera venida, pero la totalidad de los beneficios de lo que representa el día de la expiación en función a la obra de Cristo también se va a cumplir en su segunda venida. Entonces, una parte se cumple en la primera, pero hay otras cosas que vamos a cumplir en la segunda o que se van a cumplir en la segunda. Porque el día de la expiación no tan solo representa el sacrificio de Cristo en la cruz, sino también representa cuando Él vuelva por segunda vez a jugar, porque ese es el día en el cual el hombre se va a encontrar con su Dios y va a tener que dar cuentas. Eso era lo que significaba la expiación. El día cuando el pueblo se presentaba delante de Dios a rendir cuenta por sus pecados. Pero el sumo sacerdote mediaba ahí. Entonces también representa la segunda venida de Cristo. ¿Ya? Y de esa forma, como vimos acá, el jubileo también comenzaba ahí, donde todo era restituido. De esa forma, cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, no tan solo nuestros pecados van a ser pasados por alto, sino que también vamos a recibir toda la herencia que le fue prometida al Hijo, que a nosotros no nos pertenecía, que a nosotros no nos correspondía, pero que por medio de la obra de Cristo, por su gracia y bondad, nosotros vamos a poder recibir.
vamos a poder recibir. Entonces, qué magnífico es esto. Qué misterio más grande nos muestra este día de la expiación. Aquí vamos a hablar cómo se cumplía precisamente el jubileo en el día de la expiación. En Levítico capítulo 25, versos 8 al 12, leemos lo siguiente. 7 veces contarás 7 años, 7 por 7, 49, ¿cierto? Y el año después venía. 7 años sabáticos, de modo que los 7 años sabáticos suben 49 años. Y el día 10 del mes séptimo, es decir, el día del perdón, que correspondía al día de la expiación, harás resonar la trompeta por todo el país. El año 50 será declarado santo y se proclamará en el país la liberación de todos sus habitantes. Será para ustedes un júbilo, por eso se llama jubileo. Y cada uno volverá a su heredad familiar y a su propio clan. El año 50 será para ustedes un jubileo. Ese año no sembrarán ni cosecharán lo que haya brotado por sí mismo, ni tampoco vendimiarán las viñas no cultivadas. Ese año es júbilo y será santo para ustedes. Comerán solamente lo que los campos produzcan por sí mismos. Nuevamente dando la idea de que no iban a trabajar, sino que Dios iba a hacer su sustento. Él les iba a proveer. No era necesario el trabajo que ellos iban a realizar. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Pero aquí vemos cómo Dios tiene cuidado de su pueblo. Y así como Dios tuvo cuidado de su pueblo ahí, tiene cuidado de ti también el día de hoy. Y eso es magnífico. Bien, continuamos. Ahora, habían varios sacrificios y ofrendas que se realizaban en nuestra fiesta, pero el detalle que más nos llama la atención es el de los 2 machos cabríos. Y aquí vamos a leer un pasaje que nos muestra Levítico capítulo 16, que es bien curioso y que llama la atención. Fíjese acá. Levítico 16, 5 al 10 dice lo siguiente. De la comunidad de los israelitas, Aarón tomará 2 machos cabríos. Recordemos que habían distintos tipos de sacrificios. Habían corderos, ¿cierto? Para la Pascua eran corderos. Habían becerros también. El sacerdote, el sumo sacerdote debía ofrecer un becerro por su pecado antes de ofrecer esto. Pero aquí hay machos cabríos, que no es lo mismo que un cordero, que no es lo mismo que una oveja. Cordero, por si los que no saben, los corderos son ovejas chiquititas, por si no saben. Entonces, estos eran machos cabríos, eran cabras. No es lo mismo un cordero que una cabra. Ya. Dice, de la comunidad de los israelitas, Aarón tomará 2 machos cabríos para el sacrificio expiatorio y un carnero para el holocausto. Después de que haya ofrecido el novillo del sacrificio expiatorio como propiciación por él y su familia, esto correspondía a su propio pecado, ¿cierto? Dice, tomará los 2 machos cabríos y los presentará ante el Señor a la entrada de la tienda de reunión. Entonces Aarón echará suertes sobre los 2 machos cabríos. ¿Se acuerdan que les comenté que habían 2 piedras, el Urín y el Tumín? Ya, de esa forma se echaba suertes. Ya estimaban, una habrá significado sí, la otra no, y ahí, no sé, o izquierda, derecha, no sé cómo. Pero de alguna manera, eso. Ahora usted podrá decir, ¿pero cómo? ¿Dios echando las cosas a la suerte? Sí. En la antigüedad Dios guiaba la suerte. El Proverbio capítulo 16, versículo 33 dice que la suerte se echa en el regazo, pero es Dios quien da el resultado. Entonces, en la antigüedad, antes que el Espíritu Santo viniera y guiara directamente al pueblo de Dios, Dios hablaba también por medio de este tipo de cosas. Si usted ha leído el Antiguo Testamento, notará que de pronto los reyes mandaban a buscar a los profetas y le decían, ¿subimos a la guerra o no subimos a la guerra? Entonces Dios le respondía sí o no, y respondía sí o no por medio de esto, del Urín y el Tumín. Lo que nosotros conocemos como la suerte, pero la suerte era dirigida por Dios. ¿Ya? Así que no compre del loto ni nada de eso, ¿ya? Ahora ya no corre esa cosa. Ya. Entonces tomará los 2 machos cabríos y los presentará ante el Señor a la entrada de la tienda de reunión. Entonces Aarón echará suertes sobre los 2 machos cabríos. Fíjese aquí, uno para el Señor y otro para soltarlo en el desierto. Eran 2 machos cabríos. Uno era para sacrificarlo, pero el otro era para soltarlo. Dice, Aarón ofrecerá como sacrificio expiatorio el macho cabrío que le tocó al Señor. Ese macho cabrío se degollaba, se derramaba la sangre y se ofrecía en holocausto. Pero presentará vivo ante el Señor como propiciación el macho cabrío que soltará en el desierto, es decir, lo enviará a Azazel. Ahora usted dirá, ¿quién rayos es Azazel? Porque es curioso, ¿ya? Entonces,
vuelvo a hacer una pequeña recapitulación. Ese día se ofrecían varios sacrificios, pero este era el que más llamaba la atención. 2 machos cabríos. Uno era sacrificado, pero el otro era liberado y era enviado al desierto a Azazel. Ahora, nos preguntamos quién era Azazel. Hay básicamente tres opciones sobre a qué se refiere Azazel, ¿ya? Ahí es donde discuten los que saben, y estas son 3 opciones que básicamente igual pueden irse descartando en función al mismo texto. La primera es que era el nombre del macho cabrío, que el macho cabrío se llamaba Azazel. Esa es una postura, ¿ya? La otra postura es que Azazel era el lugar donde se iba este macho cabrío. Y la tercera, que era el nombre de un demonio que vivía en el desierto. Esas son las 3 opciones que se barajan, pero en verdad yo creo, honestamente, a la luz de lo que el texto nos dice, que no podríamos tener certeza de ninguna de ellas, ¿ya? En realidad la tradición judía después, de hecho, dentro de la tradición judía, uno de los príncipes de los ángeles caídos se llama Azazel, ¿ya? Entonces ahí, pero eso surgió después, no tiene nada que ver con esto, ¿ya? Lo otro, el nombre del lugar, que se llamara así, el mismo texto nos dice acá, dice que uno para el Señor y otro para soltarlo en el desierto. O sea, recordemos que el campamento se movía. O sea, difícilmente un lugar físico en el desierto que transitaron tanto tiempo iba a ser Azazel. Entonces no se está refiriendo a eso. Y la otra opción de que era el nombre del cordero, no, porque dice acá, lo enviará a Azazel. ¿Cómo va a enviar el macho cabrío a Azazel si es el mismo macho cabrío? Entonces se va contradiciendo la una a la otra. En verdad no podemos decir a ciencia cierta qué significa Azazel, qué quiere decir Dios con eso. Pero sí podemos inferir qué significa. Hermanos, fíjese, en la culpa del pecado, lo que hacía el sacerdote era imponer las manos sobre este corderito que iba al desierto. Y ahí le traspasaba el pecado. Por una parte, un cordero, un macho cabrío. Un macho cabrío. Este macho cabrío, uno era muerto como paga del pecado, y el otro era liberado, ¿ya? Y era echado en el desierto. Eso nos muestra a nosotros cómo en Cristo también nuestros pecados fueron pagados por Cristo, pero esos pecados fueron mandados al olvido. Y Dios olvidó esos pecados, ¿ya? Él ya no se acuerda de esos pecados. Él nos los perdonó. Y ahí nosotros vemos también cómo eso se va a llevar a cabo cuando Él venga por segunda vez. Porque todos tendremos que presentarnos ante Dios. Dice que grandes y pequeños, todos se presentarán en el juicio aquel día. Pero aquellos que hemos sido salvados, vamos a ser, ¿cierto?, apartados. ¿Por qué? Porque el Cordero derramó su sangre por nosotros. Y esos pecados que están en nuestra cuenta van a ser olvidados. Y vamos a poder, en aquel momento, cuando nos encontremos nuevamente con el Señor, poder volver a tener esa certeza de que ya no tenemos arte ni parte con el pecado, porque nuestros pecados fueron olvidados y echados lo más lejos posible de nosotros. Y es así, hermanos míos, como nosotros vemos que esta fiesta hacía una relación a la obra de Cristo. Una primera etapa en su primera venida, pero también este día de la expiación hace alusión a su segunda venida, ¿ya? Lo otro, aquellas cosas que se cumplieron en la primera venida, haciendo del día de la expiación, haciendo relación al Señor Jesucristo, nosotros lo encontramos en Hebreos. En Hebreos aparece precisamente, hace este paralelo entre lo que Cristo hizo y el día de la expiación, cómo el sumo sacerdote se presentaba el día de la expiación. Cristo, al igual que el sumo sacerdote, se despoja de su gloria y toma ropas sencillas, ¿cierto? Lo hablamos, eso dijimos. Eso es lo que pasaba, y nosotros vemos cómo Cristo se despoja de su gloria y nace de una manera humilde para llevar el precio de nuestros pecados. También Hebreos 9:24 dice que el Señor entró al lugar santísimo, que es el cielo. Eso es lo que hacía el sacerdote el día de la expiación. También dice que su sacrificio ocurrió fuera de las puertas. Eso precisamente era lo que ocurría. El macho cabrío que era enviado a Azazel era echado fuera de las puertas. Este sacrificio fue una vez y para todos, mientras que el sacrificio de Aarón, ¿cierto?, y todos los sumos sacerdotes era primero para él y después por los demás. Este fue un solo sacrificio suficiente para todos, porque Cristo no tenía pecado. También Hebreos 9:13 y 14 dice que este sacrificio daba limpieza, que era la idea de lo que ocurría en el día de la expiación, y finalmente da acceso a Dios. Tenemos libre entrada al trono de gracia para hallar en él el oportuno
socorro. Y es así, hermanos míos, como nosotros vemos acá. El cumplimiento futuro del día de la expiación, los pecados serán perdonados por la sangre del Señor, aquellos que se presenten a dar cuenta delante de Él en su venida, los pecados no serán tomados en cuenta ya que Él se los llevó lejos. El perdón y libertad total se vivirá en el verdadero jubileo cuando Él venga. Y así, hermanos míos, es que el día de la expiación nos muestra la obra pasada de Cristo, pero también nos da un pequeño esbozo de lo que va a hacer cuando Él venga por segunda vez. Hermanos, qué maravilla poder encontrar esto en la Escritura, poder conocerlo, poder, si quizá alguno de ustedes lo conocía, poder confirmar aquel maravilloso regalo que nos dio el Padre por medio de la obra de Cristo, para que nosotros seamos agradecidos, para que nosotros vivamos ahora para su gloria. Oremos al Señor.